Gracias, Señor. En cierta ocasión había una persona hablándole a algunos jóvenes del Señor. Y un joven, no me acuerdo si esto lo vi en una película, y un joven le dijo a esta persona: muéstrame un milagro que Dios haya hecho en este tiempo y yo creo. Y esa persona no sabía qué hacer. Pero de momento se le ocurrió buscar un espejo muy grande y ponerlo de frente a este joven y le dice: este es el milagro más reciente que Dios ha hecho, porque tú y yo somos un milagro de Dios. Aleluya. Thank you, Jesús. Así que vamos a traer la palabra del Señor. La iglesia está preciosa, es la iglesia de Jesucristo. Estoy de fiesta con mi sobrina, su esposo, Omar Sosa. Qué lindo. Es un privilegio. Así que yo esta semana le he pedido al Señor que yo pueda hacer, mi esposo y yo podamos ser unos mesoneros para ellos. El mesonero, el ministerio del mesonero. Voy a estar hablando de eso hoy. Así que, primero, antes que nada, vamos a orar. Y usted que sabe que Dios lo escucha, acompáñeme. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gran Rey, exalto su nombre por quien es usted, reconociendo que sin usted nada podemos hacer, gran Dios. Padre, voy a exponer tu palabra. ¿Qué te ruego, Señor? Que me ayudes, Padre, con la iluminación de tu Santo Espíritu, Padre. Tu palabra, la cual no retorna atrás vacía y hace para lo cual usted la envía. Tu palabra, Señor, que es enviada ¿para qué? Para tiempos de refrigerio, para buenas noticias, pero sobre todo, Dios, para salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. La lectura bíblica de hoy vamos a comenzar con Lucas 10:35. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Y le dijo: cuídamele. Y todo lo que gaste de más, diga conmigo, todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y el tema de hoy es un ministerio muy importante en la iglesia. Un ministerio muy importante en la iglesia. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo nos da una breve lista de varios dones que vienen a ser formados, ministerios en la iglesia. En Romanos 6, de 12, del 6 al 8, leemos de la siguiente manera: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. Y el que hace misericordia, con alegría. Qué maravilloso. Imagínate a alguien que esté ayudando a alguien y diga: ay, que tengo que ayudarlo ahora. Pero dice que ayude con alegría. Wow. Y en Efesios 4:11, el apóstol Pablo nos deja 5 ministerios que el Señor estableció para la iglesia. Efesios 4:11, que dicen de la siguiente manera: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Ahora bien, hablando de estos 5 ministerios, hay 2 opiniones. Hay quienes opinan que algunos de estos dones ya cesaron y otros opinan que todos los 5 ministerios están vigentemente en la iglesia. Hay 2 opiniones. Unos opinan que algunos ya cesaron y otros opinan que ninguno ha cesado, que todos están actualmente vigentes en la iglesia en el día de hoy. Yo pienso que algunas personas, les voy a dar mi sentir, yo pienso que algunas personas
muestran el don de estos ministerios, pero en una manera muy diferente, en una forma de vocación y no por nombramiento. Así que vamos hoy, quizás le voy a llevar un poquito, sea paciente conmigo porque quizás vamos a hablar un poquito de teología y quiero quizás un poquito quizás de apologética, pero es bien importante que me preste atención porque va a llegar el momento que lo voy a tratar de confundir, ¿ok? Pero le prometo algo, lo voy a desconfundir para que se vaya feliz. Vamos a darle un aplauso al Señor. Así que yo pienso que estos ministerios están vigentes. Se van a asustar algunos, pastor. Habíamos dicho que no. Bueno, óigame, están vigentes, pero de otra manera, no como lo presentan quizás muchas personas. Yo pienso que algunas personas pueden mostrar un don sobre estos ministerios, pero yo pienso que están en forma de vocación y no de nombramiento, como decir, Dios, tú eres esto. ¿Qué es un apóstol? Un apóstol es un propagador de la doctrina bíblica, de la fe cristiana y el poder del amor de Dios. Es un evangelizador que tiene la misión de predicar a Jesucristo y su obra redentora, su vida, muerte y resurrección. Todo eso es un apóstol. El término apóstol viene de la palabra griega apóstolos, que significa enviado. Esta fue la misma expresión que Jesús usó cuando envió a sus discípulos, a sus apóstoles, a predicar el evangelio. ¿Y qué es una vocación? Porque yo quiero que hagamos una diferencia entre un llamado por nombramiento y una vocación. La vocación es un deseo, una inclinación personal hacia una profesión, carrera o actividad. Vocación. Voy a repetirlo. La vocación es un deseo, una inclinación personal hacia una profesión, carrera o actividad. Y en 1 Corintios 1:26, pero ¿y la vocación mía? Tengo que prepararme. Tengo que ser una persona muy académicamente educada en todo. No, la vocación es algo diferente porque la vocación es un sentir que Dios ha puesto en ti para un servicio en la obra del Señor. No, usted no me entendió eso. La vocación es un sentir, una pasión que Dios ha depositado a ti para servir en un ministerio en la iglesia. Y eso viene de Dios y no de ti. 1 Corintios 1:26 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, aquí la tenemos, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Cuando usted usa la palabra, donde vemos la palabra nobles en la Biblia, no estamos hablando de una persona que es noble, sino muchas veces se refiere a alguien de valor espiritual y personal, o una persona también pudiente. Y la vocación, yo quiero hacer énfasis en esto. La semana pasada nuestra hermana Esa nos trajo la lección sobre la vocación y nos dijo que era la vocación en una persona, que todo lo que arropa lo que es la vocación. Vamos a ver un PowerPoint que ella usó, tengo un slide de ella. Y miren lo que es vocación. Vocación primero es intrínseco. Intrínseco quiere decir que es parte, no es algo añadido, es parte tuya. Segundo, es una voz interna. Cosas que nos importan, son valores que nos guían, son causas que nos conmueven, algo que nos dé sentido de trascendencia y nos permita contribuir a un mundo mejor. Todo eso incluye en lo que es la palabra vocación. En palabras más simples, una vocación es un sentir por algo específico en la obra del Señor que Dios ha puesto en una persona. Así que yo pienso que el apostolado y algunos de estos ministerios ya no están por nombramiento, pero sí hay personas que han tenido un deseo inmenso por abrir y partir y plantar la iglesia, seguir llevando el evangelio a todo el mundo. Así que hemos sabido de personas que han llevado el evangelio a otros lugares y han plantado iglesias. Esas son personas que Dios ha puesto en ellos la vocación de sentir para continuar la expansión de la obra del Señor, pero es una vocación, no se lo ha puesto como un título de nombramiento ni un llamado como decirle tú eres un apóstol o tú eres un profeta. ¿Me está entendiendo hasta ahora? Por nombramiento
Ya no pueden haber apóstoles y profetas. Wow, esto fue duro lo que dije. Por nombramiento, por decir appointing, así como los 12 apóstoles, como los profetas. Por la siguiente razón. Porque la profecía del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento fueron llamados por Dios para el fundamento de la ley y el fundamento del Evangelio de Cristo. No, ahora que esto se pone bueno, le voy a dar la vueltita por aquí porque no lo he emocionado hoy. No lo he emocionado a usted hoy. ¿Por qué yo diría que los profetas, como algo jerárquico, como Isaías, Jeremías, ya ese tiempo pasó? O los apóstoles, ¿sabe por qué? Porque ellos fueron escogidos para algo específico. Los apóstoles fueron el fundamento del antiguo, los profetas fueron el fundamento del Antiguo Testamento y los apóstoles es el fundamento del Nuevo Testamento, del Evangelio de Jesucristo. A mí me encanta como el hermano Mario enseña esta parte, Mario, que está allá con los niños. Pero Mario dice, pastor, si los profetas y los apóstoles estuvieran vigentes, la Biblia no se ha acabado. Hay que seguir escribiendo. No, usted no me entendió. Si los profetas fueron los que pues, a través de ellos tenemos la ley, y los apóstoles, a través de ellos tenemos el fundamento del Nuevo Testamento. Entonces, si hay apóstoles, quiere decir que hay que seguir escribiendo el Nuevo Testamento. Si hay profetas como había que seguir escribiendo, no. Y mire lo que dice el apóstol Pablo. Wow, maravilloso. Efesios 2:20, ¿qué dice? Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo es el arquitecto y ellos han hecho el fundamento. Entonces es importante que entendamos esto. Los apóstoles y los profetas fueron por algo específico. Porque hoy en día se levantan muchas personas como profetas y no están profetizando nada. ¿Cuál era el profeta? Traer un mensaje de Dios para restauración, o sea, para juicio, pero era un mensajero específico de Dios. Hoy en día los profetas no voy a decir nada. Y si se levanta como profeta, o aquí no me digan algo que ya la Biblia me lo dijo, por favor. Sí, ¿verdad, hermana Wilda? Muchas profecías que yo he visto. Si eres obediente, Dios te va a bendecir. ¡Ay, mira qué grande! Bueno, no lo sabía. No lo sabía. Sé buen esposo y buen hombre de Dios y Dios tiene grandes cosas para ti. No lo sabía. Entonces, es importante que entendamos esto. Otro pues. Ahora yo me voy a ir un poquito más lejos y más profundo todavía. Jesús mismo nos dejó saber bien claro que los sacerdotes, la línea sacerdotal y los profetas, en ellos iba a haber un cambio. Jesús llama a Juan el Bautista el más grande de los profetas. Mateo 11:11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Jesús está diciendo Juan, profeta. Pero el más pequeño, pero la primera parte, entre todos los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Y vamos a ver, Jesús dice, Juan el Bautista. Pero fíjate lo que yo quiero entender. Jesús dice que todos los profetas, el último profeta profetizaron hasta Juan. Pero algo que yo quiero que no nos perdamos. Porque Jesús ha cambiado lo que es el sacerdocio y ha cambiado lo que es los profetas. Pero lo que el apóstol, cuando se escribe el libro de Lucas, que empieza a anunciar la venida de Juan el Bautista, Lucas no pasa por alto la genealogía de los padres de Juan el Bautista. Y eso a usted no le causó curiosidad, pero a mí sí. Porque cuando está anunciando a Juan el Bautista, dice de dónde son sus padres. Los dos son de la línea de Aarón, el del sumo sacerdote, el primer sacerdote. Dice que
Zacarías era de la línea de Abías. Abías es hijo de Eleazar, del sumo sacerdote. Y dice que Elizabeth también era de las hijas de Aarón. En otras palabras, legalmente, si no fuéramos así, Juan el Bautista tenía que ser sumo sacerdote. Y en vez de sumo sacerdote, es profeta. No, yo no entiendo esto. Emocionense. Vamos a verlo. Lucas 1:5. Pero ¿qué saliste? Este es el 9. Un profeta, si os digo, más que un profeta. Está hablando de Juan. Pero Lucas 1:5. Lucas 1:5 dice: hubo en los días del rey Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. No, ese es Timoteo. Lucas 1:5. De la clase de Abías. Un sacerdote Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. ¿Por qué esto es tan importante? Usted sabe que el sacerdote y era sumo tenía que venir de esa línea. Y cuando David está organizando otra el pueblo, dice, vamos a empezar con Abías. Abías es el hijo de Eleazar. Recordemos que Aarón tuvo 4 hijos, ¿verdad? Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Los primeros 2 murieron. Pero de esos 2 hijos comienza el linaje sacerdotal. Y de ahí viene Zacarías y de ahí viene Elizabeth. Y tienen a Juan. Y a Juan, en vez de llamarlo sacerdote o sumo sacerdote, lo llama profeta. ¿Qué pasó aquí? Se equivocarían. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, de Aarón. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Wow, Aarón, el primer sacerdote establecido por Dios. Porque Juan el Bautista no se dedicó al sacerdocio y era profeta. Pero qué profeta, mira, no sé si usted se ha fijado. A Manahuila, los que están aquí. Si dice que Juan el Bautista era más grande que todos los profetas, está hablando más grande que Jeremías, Isaías, todo eso, y nunca lo vimos profetizando así. Aquí hubo un cambio. Yo no sé si usted se dio cuenta. ¿Sí o no? Vamos a ver. Lo que Jesús quiere decir es, mire qué maravilloso. ¿Y qué era lo que hacía Juan como profeta? Juan lo que hizo era preparar el camino del Señor. No sé si ahora usted va por donde yo voy. Pastor, ¿los profetas existen? Claro que existen los profetas. Uy, me asustó, pastor. No, pero tú y yo, todos somos los profetas de Dios, porque hubo un cambio en el llamado profético. Ahora el llamado al cambio profético es preparar el camino a aquellos que no conocen a Dios. Lo que Jesús quiere decir es, ya yo estoy aquí y desde ahora en adelante no hay linaje sacerdotal. Yo soy el sumo sacerdote por excelencia y el ministerio del profeta también cambia. Ahora el profeta yo no lo voy a mandar con ningún mensaje. El mensaje que le voy a dar a los profetas es que digan que en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Vimos entonces los apóstoles, los profetas. ¿Cómo ha cambiado esto? Y los evangelistas, porque dice el grupo de evangelistas. ¿Y de los evangelistas, pastor? Sí. Yo creo que el evangelista es un ministerio de la iglesia y no para la iglesia. Porque el evangelista es anunciar las nuevas de salvación. Entonces hemos confundido esto y a veces traemos un evangelista a predicar y lo que hace es que nos riega toda la iglesia. Porque quiere evangelizar a los que no son salvos. Si es evangelista, vaya a evangelizar a los que no son salvos. No, usted no me escuchó. El evangelista debe ser un ministerio de la iglesia, no para la iglesia. Ay, pastor, y a veces me da pena porque tenemos personas tan buenas aquí, ¿verdad? Y tenemos familiares. Pastor, yo conozco un profeta que Dios lo use. Ay, por favor, deje que lo use por allá, no aquí, please. Pastor, pero Dios lo usa mucho a mi primo. Ay, porque lo siga por allá, por favor. Hay personas en esa vocación especial, hay evangelistas especializados. Pero también pienso
que toda la iglesia de Jesucristo debe hacer la obra de evangelista. Se lo dijeron a Timoteo. Según de Timoteo 4:5 dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y según hemos entendido, a Timoteo fue dejado como pastor en la iglesia, pero le dijeron, no, pero cuídate, no porque sea pastor, siempre evangeliza. Así que hay evangelistas específicos que nacieron para eso y le arde. Mire, es que el evangelista usted lo conoce, de llamado por Dios. Le quiere predicar hasta uno mismo, que uno se arrepienta. A todo el mundo le quiere hablar del Señor. Hay personas así que a todos le quieren hablar del Señor. El maestro también debe ser como el evangelista. Hay llamados específicos para maestro, pero todo hijo de Dios, de alguna de otra manera, debemos ser maestros de la palabra de Dios. Porque Pedro dice, está siempre preparado para presentar defensa de aquellos que están demandando algo de nosotros, con mansedumbre e inteligencia. Entonces, tenemos que estar preparados. Ahora bien, ¿y qué del pastor? Bueno, el pastor es un don y ministerio que siempre ha estado y estará vigente hasta que Cristo venga. ¿Y qué de malo tienen los pastores? Que ahora la gente quiere ser apóstol y profeta y no quiere ser pastores. Yo no veo nada, yo veo algo hermoso en el pastor, ¿sí o no? El pastorado es algo diferente, por cuanto Jesucristo dijo, yo soy el pastor de las ovejas. Pero fíjense, desde el Antiguo Testamento, Jeremías 3:15 dijo lo siguiente: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Hebreos 13:7, 17 y 24 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Tiene mucho dolor de cabeza, ¿verdad? Porque esto no es provechoso. Y el 24 manda un saludo. Saludo a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Y qué lindo es el llamado al pastorado. Pero nosotros que hemos sido llamados al pastorado, también tenemos que tener cuidado. Tampoco no podemos decir, ay, yo soy pastor y cuidado. Y Dios me llamó y estoy seguro que Dios me llamó al pastorado. Porque no podemos olvidar lo que Pedro nos dijo. Que nosotros tenemos un pastor que es superior a nosotros. Que dijo Pedro en 1 Pedro 5:4. Y cuando aparezca, ¿quién? El príncipe de los pastores. Aunque yo sea pastor, Omar es pastor y aquí haya llamado a pastoral, pero encima de todo esto va el príncipe de pastores, que es Jesucristo. El príncipe de los pastores. Así que sobre nosotros los pastores está el príncipe de los pastores. Ahora bien, el tema de hoy es un ministerio muy importante en la iglesia. Y este ministerio no es ninguno de los que he mencionado hasta ahora, sino que el ministerio más importante para la iglesia debe ser el ministerio del mesonero. Lucas 10:30 al 35. Vamos a leer. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese.
aquí se hizo un drama sobre esto y por eso fue que me encantó mucho. Y también queremos comenzar un ministerio ahora de alcance evangelismo, ese evangelismo que van a hacer las hermanas, eso no se puede dejar nunca de evangelizar. Pero el ministerio se va a estar concentrando en cuando lleguen las personas a la iglesia, el trato que se le va a dar, y comienza que le voy a estar asignando a cada una de las personas que llegue un mesonero, pero después lo vamos a explicar. El domingo que viene tenemos una reunión con todos los sugieres y los pastores asociados, pero es bien importante porque cuando se predica sobre esto, pues todo el mundo habla del buen samaritano y hay que ser el buen samaritano, y yo quiero ser el buen samaritano, pero yo he visto aquí algo muy diferente hoy. Yo he visto algo muy diferente hoy en esta historia del buen samaritano. En esta historia, no sé si fue real o si Jesús la está usando para darnos una enseñanza muy espiritual a nosotros, que pienso que sí. Pero en esta historia de la parábola, yo veo completamente el plan de salvación que Cristo estableció desde el cielo para este tiempo. El plan de salvación de Jesucristo. Ahí es que yo veo. Ahí que yo puedo ver en esta historia. En esta historia yo puedo ver quién es Jesús y a qué vino. Nos presenta la caída del hombre. Nos presenta el ministerio de la iglesia. Nos presenta el regreso de Jesús y la recompensa de Jesús. ¿Le gustaría verlo conmigo? Vamos a verlo. Primeramente, el buen samaritano es Jesús. Nadie puede ser buen samaritano, aunque lo intentemos. Pero hay algo más. La promesa de su regreso. Número uno, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Amada iglesia, primeramente el buen samaritano es Jesús, nadie más. Lo primero que puedo notar en esta historia es que Jesús no está juzgando al sacerdote ni al levita. No sé si lo ha leído. No estoy diciendo que ellos no hicieron nada malo o que fueran a ser juzgados. Pero el enfoque, no veo un enfoque de Jesús decir, y vete, y no le dice, no hagas como ellos, o esto lo hicieron mal. Jesús no los está juzgando. Jesús solamente dice un sacerdote y pasó de largo, un levita y pasó de largo, y ahí lo deja. Pero yo no veo que los está juzgando, que le está llamando la atención. Entonces, ¿qué me dice eso? Primeramente, el buen samaritano es como un extranjero, como lo que fue Jesús cuando vino aquí a la tierra para muchos, porque dice que Jesús, como no, Melquisedec, que no tiene genealogía, y Jesús vino. Entonces, cuando Jesús está usando aquí el sacerdote, una figura tan alta, está usando el levita, otra figura tan alta, pero dice que pasó de largo y no hizo nada. Yo no veo que los está juzgando. Lo que yo estoy viendo aquí un poquito más lejos es que Jesús nos quiere decir que no importa la posición o los méritos que tenga una persona, no puede salvar a nadie, que el único que puede salvar al ser humano es Jesús. No, usted no me entendió. Jesús está haciendo esta parábola y está diciendo, un sumo sacerdote, pasó un sacerdote lo más grande, pasó un levita, no los está juzgando. Pero si lo aplicamos, lo que podemos aplicar es que un hombre, por más espiritual, un hombre por más mérito que tenga, no puede traer salvación a nadie. El único que puede traer salvación se llama Jesús. Ese es Jesús. Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvo. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque hay un solo Dios y un solo referee entre Dios y el hombre, Jesucristo es el único. Ay, que yo encontré la salvación en fulano de tal. Ay, y yo me siento bien. Y ay, y hace esto y lo otro. Hasta me ha sanado. No,
Ningún hombre, ninguna persona, por más mérito o rangos que tenga, por más espiritual que sea, te puede dar salvación. El único que te puede dar salvación y vida eterna se llama Jesús. Segundo, la caída del hombre. Ahí vimos quién era Jesús. Pero ahora la caída del hombre. Dice que este hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Descender es bajar. Jerusalén significa fundamento de paz. Jericó, casa de luna, y era un peligro, ladrones, no se podía llegar ahí. Y ahí lo que yo puedo ver es que Jesús, a lo que Jesús vino, que ni sacerdote ni nadie nos podía salvar, solamente Él. Mire, no, es que yo no quiero que usted se me pierda, amada iglesia. Lo que estamos viendo aquí es que el ser humano cuando pecó y Dios lo sacó del huerto, porque descendió, Dios lo hizo, lo creó en el jardín con el fundamento de paz, con todo, pero perdió eso. Y cuando pierde eso, caemos en manos de ladrones. Y dice que lo dejó medio muerto. Pero usted no está viendo Génesis aquí. Medio muerto. Le dijo a Adán y Eva: el día que comieran morirán. No murieron rápido, pero murieron espiritualmente. Medio muerto. Qué interesante. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en delitos y pecados. Entonces en esta historia yo veo que Jesús lo que nos quiere decir es que Él es el único medio de salvación. Ni un sacerdote, ni un levita. Nadie te puede sacar del peligro. Nadie puede sanar tus heridas. El único que puede sanar tus heridas se llama Jesús. Ahora nos presenta que el hombre cayó, descendió. Tercero, dice que lo encontró herido y medio muerto. Así estaba la vida de nosotros cuando nos encontró Jesús y dijimos que sí. Cuarto, vendó sus heridas echándole aceite y vino. El aceite era un ejemplo, un símbolo del Espíritu Santo. Y el vino simbólicamente representaba la alegría, la bendición, la redención y la comunión con Dios. En otras palabras, Jesús nos sana a través de la guianza del Espíritu Santo y el gozo del Señor. Yo no sé si usted lo está viendo conmigo, pero yo lo vi. ¿A qué vino Jesús? Ni sacerdote, nadie te puede salvar. La caída del hombre. Y te fue a buscar donde estaba, porque Jesús siempre tuvo el inicio. Es el que hace el inicio para la salvación. Es el que da el primer paso. Acordémonos que le dije que Dios fue el que hizo el primer sacrificio y el último en el jardín. Primer sacrificio de animales y los cubrió de pieles. Y el último sacrificio lo hizo Él también en la cruz. ¡Wow! Dios siempre es el de la iniciativa. Dios siempre es el de la iniciativa. Dice que les cubre con piel el primer sacrificio y de ahí aprenden a hacer sacrificio. Y el último lo hace Él en la cruz. Consumado es. Dios hace el primero y el último. Siempre buscando la iniciativa. La iniciativa la busca Él. Entonces le lavó con aceite y vino. Con aceite y vino. Aceite que era símbolo del Espíritu Santo. Ahora no necesitamos el símbolo, ahora tenemos lo real, ¿verdad que sí? No te han asustado, me contestaron asustados. Ahora no necesitamos el símbolo, ahora tenemos lo real que está con nosotros. ¿Verdad? Hay personas que todavía se acostumbran al aceite y en la iglesia y todo. Y después no vamos a señalar nada de eso. Pero, mi hermano, eso era una representación. Yo no quiero la representación, yo quiero lo genuino, lo que está conmigo. Aleluya. Vamos a darle un aplauso a Cristo. Santo Jesús. Y el gozo del Señor, que es la alegría, la bendición. ¿Y qué es el gozo del Señor? Ahora bien, el gozo del Señor no significa que siempre debo estar alegre por todo. Porque hay personas que se confunden lo que es el gozo del Señor. Se murió mi mamá. Yo le hice gozo, ¿no se dieron cuenta? ¿Ah? El gozo del Señor, porque dice, tienes que estar gozoso en todo. Perdí el trabajo.
Eso no quiere decir eso. El gozo del Señor lo que significa es total confianza en Él. El gozo del Señor es una virtud que aunque todo esté oscuro, tú sabes que vas a salir de ahí porque Dios tiene el control. Eso es el gozo del Señor. El gozo del Señor es eso, saber que aunque todo esté oscuro, de ahí vas a salir porque Dios está en control. Por eso cuando azotaron los primeros apóstoles, dice que se sintieron dignos y gozosos de haber sido azotados por el evangelio de Cristo. Quizás estaban sangrando, ellos no estaban diciendo, qué bueno, qué bueno. No, lo que estaban diciendo es, aunque me azotaron, cuando se acabe todo, con Cristo estaré mucho mejor, porque Cristo está en control. Y para confirmar lo que le digo, Nehemías 8:10 dice, ¿qué dice? Luego dijo, y comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Aquí tienes que aprender por qué. ¿Por qué Nehemías dijo eso? ¿En qué momento? Nehemías dijo eso cuando lo que había era tristeza y lloro, porque regresaron del exilio y cuando vieron las puertas quemadas y todo quemado y arruinado, para empezar a restaurar eso, comenzaron a llorar porque la gloria de antes no estaba ahora. Ahora lo que habían eran ruinas. Y comenzaron a llorar y desilusionados, frustrados. Lo que hicieron, querían llorar y no querían hacer nada. Y Nehemías le dice, no, eso no. Acordémonos que Dios está en control. Vayan, coman, regalan y vivan. Y gócense, que el gozo del Señor va a ser nuestra fortaleza. Porque al final vamos a ver el bien. El gozo del Señor quiere decir que Él está en control de todo. El pueblo estaba de luto cuando regresó a Jerusalén. Lo que vio no se lo esperaba. Las puertas arruinadas, quemado todo. Y comenzaron a lamentarse y a llorar y no querían hacer nada. Y Jeremías le dijo, ¿dónde está el gozo del Señor? El gozo del Señor, que es sabiendo que aunque esto esté en ruina, Él está en control. Por eso Habacuc dijo, aunque falten las vacas en el corral, aunque no haya sembrado, aunque no haya esto, yo me gozaré porque en el gozo de mi Señor Él está en control de todo. Entonces vemos aquí, en esta historia, Jesús, ¿quién es? A lo que vino. La caída del hombre. A Él vino a buscar al hombre caído. Wow. Ahora viene el ministerio que queremos hacer nosotros. El 5, verso 35. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Mira qué firmeza. Nuestro Dios es veraz. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si Él dijo que va a regresar, Él va a regresar. Si Jesús dijo que va a regresar, Él va a regresar. Jesús dijo que va a regresar, Él va a regresar. Y se lo está confirmando aquí. Muchos no se dan cuenta, concentrados en el buen samaritano, en el herido. Y aquí nos está repitiendo, cuando yo regrese. ¿Qué era un mesonero? Un mesonero era alguien que tenía una posada, o sea, un hospedaje. Pero en el tiempo de Jesús, el trabajo más importante del mesonero era tener cuidado que su hospedado no le falte nada. Y eso venía de una costumbre judía, donde el huésped había que ser tratado con todo honor y era una bendición recibir a alguien en su casa. Imagínate que cuando Lot recibió a los ángeles sin darse cuenta, en forma de hombre, dice que estos hombres de Sodoma eran tan malos que querían que lo sacara para afuera para hacerle daño. Y mira lo importante. Lot no se lo dijo que porque eran dioses, no, Lot le dijo, tengo mujeres, 2 hijas vírgenes, se las doy. Pero a estos que han venido a la sombra de mi casa, por favor, porque era tan importante recibir a alguien y tratarlo como se trata a un rey.
Esa era la costumbre judía y eso pasó al mesonero. El trabajo del mesonero era cuidar que nada le falte a quien él estaba hospedando. ¡Wow! Maravilloso. Y terminando, en este verso podemos ver tres cosas más también. El ministerio de la iglesia, el regreso de Jesús y la recompensa de él para nosotros. Yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Usted lo ha visto hasta ahora? ¿Lo está viendo lo que yo estoy predicando? Si no lo está viendo y quiere seguir siendo samaritano, cobrando a alguien, hágalo, no importa, no me está malo. Pero yo quiero que usted entienda esto, por punto, que nadie te puede salvar, solamente Jesús. Que cuando tú caíste, Él te fue a buscar. Muy importante. Y te lavó las heridas. Y tenemos al Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad y toda justicia. Para que nos santifique. Como compartía con mi sobrino, que estamos muy de acuerdo. El Espíritu Santo no es una manifestación, el Espíritu Santo es una obra. Es una obra de regeneración que Cristo hace en ti para que seas una nueva criatura. Puedas ver quién es Dios y puedas andar en santidad y ser guiado por el Espíritu Santo. Y te dio el gozo, la fortaleza, la firmeza de que en Él estás seguro. Y ahora nos cumple con la promesa cuando Él se fue para el cielo. Y Él le dijo, este es Jesús que has visto volver, de esa misma manera va a volver. Y ahora se lo confirma. Pero esto es bien importante, yo no quiero que usted se me pierda aquí de estos tres puntos. El ministerio de la iglesia, el mesonero es la iglesia. Y ese es el ministerio de la iglesia. Entonces Jesús los sana y la iglesia los cuida. ¿No me entendió, verdad? Se lo repito. Jesús los salva y nosotros los cuidamos. Vamos a darle un aplauso al Señor. Aleluya. Jesús les da perdón y nosotros los cuidamos. Iglesia, tu responsabilidad, aparte de anunciarles el evangelio, es de cuidar de eso, que se mantengan en el evangelio. Yo siempre he tenido un refrán que decía, yo decía siempre, sin seguimiento no hay crecimiento. ¿Sí o no, verdad? A Manaesa le gustó. Lo voy a repetir porque a ella le gustó. Sin seguimiento no hay crecimiento. Entonces Jesús los sana y la iglesia los cuida. Aquí viene ahora. Pastor, ¿y qué es eso de qué? Todo lo que gaste de más, ¿cómo lo aplicamos nosotros a la iglesia? Aleluya, gracias por preguntarme. Gracias. Es que yo te digo, está esa Marta Reyes rápido preguntándome, pastor, ¿y qué? ¿Y qué vamos a hacer con eso de que el que gaste de más? ¿Y qué es eso para la iglesia? Aquí está. Que no nos cansemos de hacer el bien. Porque van a haber malos agradecidos. Que nos van a pagar el bien con un mal. Y van a haber personas que no nos van a apreciar quizás lo que hagas por ellos. Pues, y eso te va a dar tentación de desilusionarte. Pero yo te digo, todo eso que esa persona gaste de más en tu vida, no te preocupes que la recompensa te la va a dar Dios. No, usted no me entendió. Usted no me entendió. Todo lo que gaste de más, todos los dolores de cabeza que te ha dado alguien, olvídate, sigue, que la recompensa te la va a dar Dios. Yo te pagaré todo lo que gaste de más cuando regrese. Cuando el Señor regrese, le pagará a alguien que le diera, no, este es un problemático que se vaya para allá. A veces hay personas que tenemos que dejar ir, ¿verdad? Por alguna situación u otra cosa. Pero la persona que está, hay que ayudarla y no cansarnos de hacer el bien. Porque a la larga, si no desmayamos, vamos a cosechar. ¿Y qué es la recompensa? Hay muchos que decían, pues esperan una corona, esperan esto. Y yo no sé por qué. A veces ponen, no, que yo voy a tener 3 casas y tú vas a tener una casa. Entonces, ¿vamos a estar envidiosos otra vez en la vida eterna? No, yo no entiendo esto. Tú vas a gobernar 5 ciudades y yo una. Mira, me ponerme ahora envidioso allá en la vida eterna. No.
No sé si pase eso, tampoco no, ¿verdad? Lo había discutido. A mí una amiga, tú tienes una corona de mucho. Y yo me emocioné porque en ese tiempo porque estaba en la iglesia, pero ahora digo, ¿qué corona? Si la recompensa más grande que Dios nos ha dado es perdón de pecado y vida eterna. La recompensa más grande que Dios tiene para nosotros es que más nunca vamos a sufrir, vamos a llorar y vamos a vivir con la eternidad, por la eternidad con Él. ¿Qué mejor recompensa que esa? ¿Qué mejor recompensa que vivir con nuestro Dios para siempre? Hay personas que ya en estos días salió un pastor que estaba vendiendo terrenos en el cielo y le compraron unos cuantos. Algunos querían que mudarse al lado de Pablo, otros al lado de... A mí me da un terreno al lado de Pedro. ¿No le escuchó eso? Yo lo escuché. Estaba vendiendo terreno. Porque dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Y eso es lo que está diciendo es que la salvación, nadie puede decir que se quedó fuera. El que se quedó fuera es porque quiere, porque hay salvación para todo el mundo. Muchas moradas. Y dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Ese lugar lo preparó en la cruz del Calvario. Y esto, pastor, ¿cómo usted me puede confirmar que Jesús dijo eso cuando regrese nos va a dar la recompensa? Que nos va a pagar. Termino con este verso. Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Mi galardón, mi regalo viene conmigo. Dios te bendiga, iglesia. Amén, amén.